estamos a partir de este momento con Daniel Cayani, a quien le damos el buenos días, buen mediodía en realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Buenos mediodías, un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Siempre es un placer poder conversar un poco sobre los temas nacionales e internacionales, que son sin duda muy importantes para el Uruguay. Claro, y que además están absolutamente ligados, ¿no? Como lo venís demostrando además en estas columnas, ¿no? Allí la introducción del material que tú elaboraste para hoy habla justamente de que en este contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus, tú venías haciendo un repaso de las políticas de apoyo a los diferentes sectores sociales que están realizando los avances que se están haciendo o no en Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, ¿no? Cómo están trabajando cada uno de esos países y también las medidas que está impulsando el gobierno uruguayo para tratar de paliar en algo las consecuencias de esta emergencia sanitaria. Pero además esta semana, nosotros lo comentábamos en este mismo espacio, se conoció el último informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y esto es un dato más que se maneja en este sentido, ¿verdad? Sí, sin duda, y además este informe fue divulgado el martes pasado por la secretaria general de la CEPAL, la doctora Alicia Bárcenas, y sobre todo pinta un panorama bastante desolador y complicado para la región y el mundo, porque en realidad, si bien la CEPAL ya había realizado al principio de mes un panorama económico y social, actualizó este último informe, sobre todo a la baja, y sin duda creo que por lo menos no son buenas noticias para la región, no son buenas noticias para el mundo y tampoco son buenas noticias para el Uruguay. Uh-huh. Sí, sin duda que no. Por lo menos, así parece por lo menos lo que surge de los datos, ¿no? Sin duda, creo que además este informe también tiene lugar en un punto de partida que es muy malo para América Latina. Recordemos que América Latina en el 2019 tuvo un pobre crecimiento regional de solo 0,1%, es decir, es un crecimiento, lo que le llaman inercial, es decir, no tuvo crecimiento económico. Y para el 2020 la CEPAL, antes de la crisis del COVID que se estaba viviendo, solamente pronosticaba un crecimiento del 1,3% del PBI para toda la región, para todos los países que integran el América Latina y el Caribe. El punto de partida también es malo porque en realidad si vos tomás los últimos 7 años y vos analizás, la CEPAL hace un análisis muy interesante de los últimos 50, 60 años, en realidad la variación del crecimiento económico de América Latina es como parece un electrocardiograma, con puntas que suben y bajan todo el tiempo, pero generalmente si uno toma franjas de 6, 7 años, siempre se demuestra por lo menos un crecimiento en torno a un 2, 3%. Eso es un histórico que tiene la CEPAL, que más o menos ha contrastado, y lamentablemente los últimos 7 años América Latina solo había crecido desde 2014 al 2019 0,4%. Por tanto, el punto de partida ante esta crisis que se está agudizando, que es una crisis sanitaria y que ahora está teniendo consecuencias económicas importantes en el conjunto del mundo y sobre todo también en América Latina y el Caribe, ya era muy mal, y creo que eso también nos dice un poco de los principales impactos que puede tener para el conjunto de los países que integramos la región de América Latina y el Caribe. Uh-huh. ¿Cuáles son esos impactos? Y yo creo que lo podemos agrupar en 3 grandes ejes. Por un lado, la pandemia va a ocasionar una mayor contracción de la actividad económica. Eso quiere decir, como bien decíamos, que lo que se está pronosticando para América Latina es que posiblemente será la peor caída del producto latinoamericano en toda su historia, desde que se tienen registros, incluso peor que la Gran Depresión de 1930 y también la de 1914, que fueron también caídas muy abruptas. Estamos hablando del orden de casi el 5%. Bueno, para este periodo la CEPAL prevé un promedio de caída de un 5,3%, y sin duda creo que eso genera por lo menos una cuestión de incertidumbre muy importante, teniendo en cuenta que esta situación también se va a manifestar en el conjunto de las regiones económicas que también América Latina tiene un intercambio comercial muy importante, y también eso va a generar una caída muy importante de las exportaciones. Nuestros principales países
de la región y del continente son países exportadores, o somos países exportadores de materias primas, y sin duda el valor de estas exportaciones y también el volumen de las mismas también se va a reducir cerca de un 15%, por tanto creo que eso va a generar por lo menos una tensión aún mayor en economías ya muy deprimidas y sobre todo con un punto de partida muy complejo. Y por otro lado, también otro de los impactos que se está previendo es los impactos sociales que va a tener esto. Claro. El menor dinamismo económico, la contracción de la economía, no solo el crecimiento, sino que va a haber menos actividad económica. Por eso se habla de Producto Interno Bruto, que son el conjunto de actividades que hacemos los países en el trabajo, en la inversión privada que se da, en el consumo. Todo eso se va a ver disminuido y sin duda va a generar cuestiones sociales impactos sociales que son muy importantes para América Latina. Para tener un ejemplo y solo utilizar 3 dimensiones importantes, una es la tasa de desempleo. América Latina va a llegar a tener, va a aumentar su tasa de desempleo y va a llegar a tener casi 40 millones de desempleados. Estamos hablando de casi 12 Uruguay sin trabajo, en una región que contempla casi 150 millones de personas. Sin duda eso es muy importante. La tasa de pobreza también va a aumentar más de casi 5 puntos y va a tener un impacto de más de 200 millones de personas van a seguir siendo pobres en América Latina. Estamos hablando que todo Brasil, ¿no? Para tener una idea de la dimensión, porque a veces uno habla de cifras tan grandes y no tiene, si no las sumariza, claro, una comparación. Si todo Brasil va a ser pobre, no solo de los estados del nordeste brasileño, sino todo Brasil va a ser pobre, 200 millones de personas. Esto va a ser la realidad para el conjunto de América Latina y Caribe. Y la pobreza extrema, que es esa franja más embromada de la pobreza, que son personas que ni siquiera llegan a tener un umbral de ingreso necesario para sobrevivir. Es la que más cuesta revertir, esa pobreza que más cuesta revertir. Y sí, y sobre todo en un continente, una región que además tiene problemas de presencia del Estado en materia de salud, en materia de educación, en materia de tener por lo menos algunos mecanismos institucionales que posibiliten que esas personas tengan una atención de emergencia. Esas personas van a engrosar casi 16 millones de personas más, y estamos hablando que son 70 millones de personas en América Latina que van a ser pobres o van a ingresar en la pobreza extrema. Por tanto, estamos hablando de cifras que son alarmantes, que son casi parecidas a las crisis del 2001, 99, 2002, en el caso de Uruguay, y que sin duda por lo menos genera un impacto importante en materia social. Y sin duda el otro parte del otro tema o el otro eje de esta crisis, sin duda va a ser los cambios estructurales que se van a vivir en el mundo. Es decir, en la crisis del COVID ha acelerado algunos procesos que ya se venían dando en América Latina y en el mundo, pero se han acelerado de manera sin que puedan mediar la acción de los estados o que puedan mediar la acción de las políticas públicas para sostener esas situaciones. Y sin duda uno de los problemas más complejos que va a haber es que el mundo está interconectado en cadenas globales de valor. Esto quiere decir que las empresas transnacionales producen deslocalizadamente diferentes productos en diferentes países y después los exportan. Esas cadenas van a verse mermadas, y eso puede ser una oportunidad para los procesos regionales, para los procesos nacionales, de poder tener mayor posibilidad de generar trabajo a nivel regional o a nivel nacional, y eso creo que es algo bueno y algo malo, según cómo se pueda aprovechar en ese sentido. Pero también va a haber una tensión muy importante en algo que lo decíamos en las primeras columnas, que tiene que ver con el endeudamiento externo de los países y el endeudamiento interno. Es decir, nuestros países son países que producen, que tienen una producción primaria, que tienen una inserción periférica en la economía mundial, pero además tiene una alta dependencia de la deuda externa, de los créditos que toman para poder financiar parte de sus políticas. Eso en una economía mundial con menor dinamismo sin duda va a resentir esas deudas, y creo que también es necesario poder tener un abordaje integral y sobre todo regional sobre este tema, porque las deudas no pueden ser quizás algo que paren el posible desarrollo o la atención de las urgencias de la población, y creo que eso también va a estar por lo menos dentro de los momentos que se van a tener que discutir, y sin duda también va a haber un nuevo ordenamiento multilateral, porque estas tensiones económicas también van a haber un nuevo realineamiento, el caso de Europa, de América del Norte, de Asia,
y también hay que ver cómo la región latinoamericana y caribeña puede también reposicionarse en este sentido y también construir una nueva multilateralidad para poder también, por lo menos, capaz que no ser protagonistas de esta situación, pero sí por lo menos meterse en la conversación. Y en materia de Uruguay, sin duda va a haber problemas importantes. Uruguay es un tomador de precios por excelencia. Uruguay exporta e importa muchos de sus insumos que utiliza para la producción, pero también para el consumo interno. La mayoría de nuestros principales productos de exportación se producen para el mercado externo. El 40% de nuestro producto interno, como lo hemos dicho anteriormente, tiene que ver, se explica con el relacionamiento internacional, con la inversión extranjera directa. Por tanto, toda esta situación compleja en las economías regionales y en la economía mundial de contracción de la economía, sin duda va a tener por lo menos consecuencias en temas que hacen a las exportaciones de nuestros países. Nuestro Uruguay tiene una vocación exportadora muy grande. China es uno de nuestros principales socios comerciales, representa más del 30% de nuestras exportaciones como mercado. También lo es el Mercosur en conjunto. Brasil y Argentina representan más del 20% de nuestras exportaciones, y que los países de la región estén en crisis económica y que tengan problemas también, sin duda nos va a generar alguna serie de problemáticas internas. Y también la Unión Europea, que es otro de los epicentros de esta situación sanitaria y económica, y sin duda creo que eso puede también tener problemas en cuanto primero a la colocación de nuestros principales productos de exportación. Tener un mundo más cerrado y una región más compleja nos va a generar mayores problemas económicos al Uruguay. Eso también va a rebotar en la posibilidad de que tenga el Estado mayores ingresos fiscales, es decir, porque cuando nosotros exportamos y nuestros principales productos también obtenemos divisas, y eso nos genera también poder tener presupuesto para poder financiar nuestro presupuesto nacional, nuestras políticas públicas, la salud, la educación, las carreteras, arreglar las carreteras y las infraestructuras. Es decir, esos ingresos fiscales menos que vamos a tener porque se pueden reducir nuestros principales destinos de exportación, sin duda va a tener una problemática que sin duda va a ser quizás lo más importante, es que va de no mediar una política activa del Estado uruguayo que trate de por lo menos mitigar y sobre todo atender esta situación con políticas públicas que nos permitan mantener un nivel de actividad económica. Puede haber un deterioro de la calidad de vida de los uruguayos, sobre todo de las clases medias y las clases más pobres, y eso creo que sin duda es por lo menos un mal augurio para lo que puede venir para el Uruguay. Es un escenario complejo. Uruguay ha venido teniendo en los últimos 15 años un nivel de crecimiento económico con distribución muy importante, y sin duda esta situación de no mediar una política activa muy importante del Estado y del gobierno para poder atenuar esta situación también puede generar que los efectos sobre la salud pública, sobre la educación, sobre el ingreso de los jubilados y de los trabajadores públicos y privados puedan verse resentidos. Ya se han visto resentidos a partir del aumento del tipo de cambio, porque eso genera que las personas que tienen un consumo y un ingreso en pesos vean resentido su poder adquisitivo porque el dólar sube, pero creo que el panorama que se está pintando de manera internacional y sobre todo de manera regional, de no mediar una política importante del gobierno uruguayo, del Estado uruguayo, para tratar de mitigar y sobre todo ayudar a las familias de clase media y más pobres del Uruguay, sin duda puede implicar un deterioro de la calidad de vida de los uruguayos, y sin duda creo que eso es muy importante y también tiene que ser parte de los desafíos que tenemos por delante como país. La verdad, te agradecemos muchísimo esta información. No es que nos agrade lo que estamos escuchando, pero es bueno tenerlo claramente establecido, ¿no? Una pregunta o dos rapidito en estos pocos minutos que nos quedan. Los datos que brinda la CEPAL, ¿qué tan confiables pueden ser? Pienso algo que de pronto algún oyente se puede estar preguntando. Bueno, ¿qué confianza le podemos tener a la CEPAL con estos datos con los que tú arrancabas hoy esta columna? No, la CEPAL es uno de los organismos más importantes de Naciones Unidas. Es el organismo regional que trata los temas económicos y sociales de América Latina. Sin duda tiene un prestigio muy importante. Ha trabajado incluso personalidades uruguayas, como en el caso del ex canciller Enrique Iglesias, y connotadas figuras
y tiene un prestigio importante. Sin duda, cualquier pronóstico en materia económica en este grado de incertidumbre que puede existir siempre tiene la variaciones, de tener, ¿no?, variaciones. Claro. De hecho, este es el segundo informe que se hace en un mismo mes. Lamentablemente la variación es a la baja, o sea que en realidad no hay una posible, por lo menos, mejora de las expectativas que se tenía, pero se suman también a otros informes que han hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en estas mismas horas, y que tienen estas mismas perspectivas. En realidad nos vamos a encontrar con un mundo donde el comercio cada vez va a estar más limitado. La propia OCDE ya ha definido que más de un 30% del comercio mundial se va a ver reducido, y eso es un elemento importante. También las economías principales, como la economía europea, la economía norteamericana, la economía de China, han sufrido de manera importante y son los principales importadores y exportadores de muchas de nuestras materias primas. Estados Unidos, hasta hace muy poco se conoció una cifra, perdió en el último mes 22 millones de puestos de trabajo, que es la misma cantidad de puestos de trabajo que había creado del 2008 hasta aquí, de la crisis del 2008 hasta aquí, es decir, desde la recuperación de la última crisis financiera que hubo en Estados Unidos. Por tanto, y el panorama acá seguramente va a ser peor. Por tanto, creo que lamentablemente no son buenas noticias, pero como decía Benedetti, un pesimista es un optimista bien informado, y creo que lo que nosotros tenemos que tratar es de poder informarnos, tratar de poder tomar definiciones y sobre todo ser responsables y serios, porque en realidad el panorama es muy complejo. Y creo que en esto no requiere también mucha, por lo menos, márgenes de trabajo en unidad nacional, y sobre todo enfrentar una crisis que sin duda va a golpear mucho, y sobre todo van a golpear mucho más a los sectores más vulnerables y más embromados de nuestro país. Sin lugar a dudas que sí. Para la próxima seguramente podamos hablar de otros temas, el reordenamiento también que puede generar esto en las potencias, en China, Estados Unidos y Rusia. Me quedaba pensando cuando tú decías, bueno, la cantidad de puestos de trabajo impresionante que pierde Estados Unidos, pero claro, la capacidad de recuperar los puestos de trabajo no son los mismos en una potencia como Estados Unidos que en un país como Uruguay, por ejemplo. No, sin duda. Y además ellos tienen la maquinita de hacer dólares, que eso también les da una serie de posibilidad. Lo que sí es verdad es que si uno mira también las cifras de crecimiento económico, de contracción económica, y mira las fechas donde también se dieron estos fenómenos parecidos, como la Gran Depresión de 1930 y en 1914, también a uno le llama poderosamente la atención de que esto también no pueda generar un conflicto no solo económico, sino bélico en el corto plazo, y eso sin duda por lo menos le genera por lo menos mucha preocupación, y esperemos que no suceda, pero creo que también es importante poder ver qué está sucediendo en la región. América Latina y el Caribe está viviendo también momentos de tensiones muy importantes, y a nosotros también nos gustaría poder echar un poco de luz sobre lo que está sucediendo en Brasil, y sobre todo el incremento del autoritarismo y el papel de los militares en Brasil, que es un tema en sí mismo y que sería interesante poder después abordarlo con mayor detenimiento. Queda hecho el compromiso, entonces nos reencontramos en 15 días. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo grande a ustedes y un saludo a todos los que Era el diputado Daniel Cayani haciendo un análisis quincenal sobre la realidad internacional.